Buenas noches, ¿cómo están? Me confirman, porfa, si me están escuchando bien, es que tuve problemas con el micrófono, por eso no había iniciado. Bueno, entonces, si todos me están escuchando, vamos a iniciar Sí, señora, te escucho. con la clase de hoy. No sé si los que no estuvieron en el encuentro sincrónico pasado tienen alguna pregunta con respecto a la entrega antes de que iniciemos con la exposición del día de hoy. Como siempre, entonces iniciamos. A medida que vayamos avanzando, si tienen preguntas, me escriben por el chat o levantan la mano y las vamos resolviendo. Hoy vamos a ver como tal cómo se desarrolló, que es muy superficial cómo se desarrolla, y sí, para los que hicieron la lectura fundamental, cómo se desarrolla la ética empresarial. No hay muchos, no se dan detalles muy específicos y vamos a ver cuál es la importancia que tuvo o por qué es importante la ética empresarial, que es el centro o el núcleo de la materia que estamos viendo. Recuerden que tanto esta como la clase que vamos a ver hoy y la siguiente, de cualquiera de los temas que hemos visto, pueden tomar para hacer el trabajo, el texto expositivo que van a entregar en la semana 4. Entonces, voy a empezar. Hoy la charla va a ser muy sencilla y seguramente no va a ser tan larga como la semana pasada, pero si tienen alguna duda, me cuentan. Vamos viendo a medida que vamos avanzando. Entonces, lo primero, para quienes hicieron la lectura fundamental, es que hacen como una reseña histórica en ella de cómo se desarrolló o cómo aparece la ética empresarial. Esto no siempre estuvo establecido. Y para muchos de ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y cuál es? Y vamos a llegar a ese punto, pero sé que se van a preguntar, ¿y en la empresa dónde están establecidos o dónde está establecida la ética empresarial? Generalmente están en manuales de conducta, pero generalmente aquí en Colombia lo vamos a ver como los códigos de integridad en las empresas, donde dice cuáles son los valores por los que se rige esa empresa. Y a lo largo del módulo vamos a ver que esta ética empresarial se deriva en algo que se llama responsabilidad social empresarial. Entonces, conforme nos expone la lectura fundamental, si me está tirando a mí. En los años 70 y cómo inicia a través de la propuesta de un estudio para crearla como una disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de eso no había como tal un manual de ética dentro de las empresas o lo que nosotros conocemos aquí en el marco jurídico colombiano dentro de las empresas como código de integridad o código de ética. Para quienes trabajan en talento humano, están más familiarizados con el concepto. El primer antecedente lo encontramos en Estados Unidos y lo que hacen allí es buscar cómo construir a partir de las buenas prácticas empresariales, a partir y con base en parámetros éticos, que ya sabemos que los parámetros éticos, como lo vimos en la clase pasada, van a depender de el entorno social en el que nos encontremos y de lo que cada persona dentro de su fuero interno acepte como bueno, como malo y que está íntimamente ligado con la moral. Entonces, lo que se busca es que esos parámetros éticos permitan, es decir, estos valores, estos principios, esto que yo acepto como sociedad, como bueno o malo y como individuo, van a sentar las bases de lo que vamos a conocer nosotros como buenas prácticas empresariales, que es lo que va a regir la ética empresarial. Y todos vamos a ver, les voy a enviar un ejemplo de código de integridad para que vean que es algo muy sencillo y lo que se precisa son los valores que van a regir el desarrollo de las funciones y las prácticas empresariales dentro de una empresa o una entidad determinada. Ahora,
Esta ética empresarial que tiene sus inicios en los 70 con un estudio, como les dije, para saber cómo convertirlo en disciplina y que inicia en Estados Unidos a partir de los parámetros éticos para convertirlos en buenas prácticas empresariales, no se encontraba regulado. No, antes no teníamos un código de ética, un código de integridad, o un manual de ética. Antes, las empresas se basaban, y les digo antes, porque ustedes saben que antes de todas las luchas que se dieron, no solo por los derechos laborales, sino por el trato digno a los trabajadores, las empresas basaban su funcionamiento y tenían la libertad de fijarse simplemente y llanamente en las ganancias, en la explotación laboral y en los beneficios económicos. Es decir, lo importante no era como ahora, que ya lo vamos a ver, el individuo que trabajaba en la empresa y la sociedad en la que tenía repercusiones la actividad de la empresa, sino el beneficio propio. No había un seguimiento a que se cumplieran, y ya lo vamos a ver también, dentro de la empresa con el marco jurídico, porque además el marco jurídico no era tan riguroso. Entonces, teníamos empresas centradas en ganancias, en explotación laboral y en beneficios económicos. Y a partir de una ardua lucha como la que todos conocemos cuando conmemoramos el Día de la Mujer, cuando se iniciaron las organizaciones sindicales y empezaron a reducirse las jornadas laborales, etcétera, esto también marca la pauta para que las ganancias y el lucro deje de ser el centro y se fijen en que, a pesar de que sí debe haber ganancias, se deben centrar en el individuo. Individuo, entiéndase, las personas que desarrollan labores dentro de la empresa, tanto los empleados como todos los que tienen relación en el desarrollo de la actividad económica específica que desarrolla la empresa. Ahora, ¿cómo surge esta necesidad o este cambio de que la fijación de la empresa fueran las ganancias, la explotación laboral, el beneficio económico, etcétera? Es que hay unos casos concretos en los que se ve las consecuencias no solo individuales cuando se hace esa explotación a los empleados, sino a nivel social e incluso las repercusiones que empieza a tener dentro de las empresas cuando se vulneran esos derechos en pro de las ganancias. Entonces, a partir de allí, de esos casos concretos, por ejemplo, ustedes, el que les manifesté de las luchas sociales, piensen ustedes en los hechos que ocurren cuando se dieron las manifestaciones que dan lugar a la conmemoración del Día de la Mujer, que ustedes deben tener muy presente, a todas esas revoluciones que se iniciaron desde las organizaciones sindicales después de la revolución industrial, etcétera, que son en pro de una mejor práctica empresarial, concretamente con los empleados, que repercute directamente en la sociedad. Entonces, a partir de esos casos, se empieza a considerar la importancia de que la empresa, si bien necesita y su enfoque es una ganancia, este se haga a través de prácticas buenas o buenas prácticas, como lo dice la lectura, y esto se realiza haciendo las actividades, realizando las actividades de la empresa con fundamento en los principios éticos, que como sabemos se basan en lo que es aceptable, en lo que se considera bueno, dependiendo de la sociedad y del individuo. Así, en los años 80 y 90 se inician convenios y campañas para promover esta ética empresarial, y esto da lugar a lo que les dije al principio, que es establecer manuales de buenas prácticas empresariales que nosotros vamos a ver generalmente como manuales de buena conducta o en los reglamentos internos como los deberes de los empleados y los deberes del empleador, o como los códigos de integridad, donde nos dicen qué valores deben regir las prácticas empresariales y debemos observar como empleados y como empleadores. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta?
partir de allí, de esa necesidad de cambiar el enfoque de la empresa a las ganancias empresariales, a tener un enfoque social y de responsabilidad social, que más adelante en el módulo vamos a ver cómo deriva en la responsabilidad social empresarial, vamos a ver que la ética empieza a ser el valor intrínseco, es decir, el valor propio o lo que va a regir, por lo menos en el papel, porque habrán empresas, ya podemos tener ejemplos concretos, por ejemplo, en las mineras, que no tienen un enfoque ético de la actividad económica y empresarial que desarrollan, porque dañan el ambiente. Esto puede ser las mineras, todo lo que tiene que ver con minería a cielo abierto, que ha tenido una lucha, incluso que ustedes conocen acá en Colombia. No sé si recuerdan el caso de la compañía que iba a hacer explotación en La Colosa, en el Tolima, que eso fue objeto de debate. Entonces vemos que sí, ese debe ser el valor intrínseco, la ética, pero en la práctica muchas empresas todavía, principalmente las que tienen temas de minería, de explotación minera, no basan sus prácticas necesariamente en este valor ético o en el beneficio de la sociedad. Ahora, este centro de la ética dentro de la práctica empresarial y el desarrollo empresarial, ¿qué consecuencia trae aparte de que yo voy a tener un manual de buena conducta o un código de integridad que me va a decir cómo debo comportarme o cuáles son los valores que deben regir mi función como empresa y como individuo que trabaja en esa empresa? Que voy a establecer unos protocolos que permitan la conservación, las buenas prácticas ambientales y el uso de recursos limpios. En todas las empresas, cada uno de las áreas y cada uno de los procesos tienen unos protocolos. Pueden ver, por ejemplo, que hay protocolos para los casos de acoso laboral, hay protocolos en caso de que hayan despidos masivos, hay protocolos de bioseguridad en este momento y todos protocolos para cumplir las normas ambientales en el caso que aplique. Nos enseñan incluso cómo tenemos que hacer el proceso de reciclaje. En todas las empresas ya encontramos que están las canecas, que la verde, la gris, la negra, y hacen campañas para enseñarnos cómo tenemos que hacer uso de los recursos, de generar recursos limpios, de participar en campañas que permitan el desarrollo sostenible del ambiente, etc. Es decir, que la empresa no se va a fundamentar, por lo menos es la intención y el deber ser, que es en lo que se basa la ética, como vimos la clase pasada, en lo que debería ser, se basa en que la empresa ya no va a tener como fin último la ganancia, sino que va a entender su función social y en esa medida el desarrollo de sus actividades van a enfocarse en que éstas sean sostenibles y sustentables de acuerdo a los parámetros éticos, que es en últimas lo que les he venido diciendo insistentemente, que es lo que cada sociedad acepta como bueno y cada individuo también acoge dentro de sí. Ahora, esta ética empresarial que permite que la empresa, al relacionarse con los individuos y con la sociedad, va a basar su acción en garantías individuales. ¿Qué quiere decir eso? Que va a abstenerse en la medida de lo posible, y este es el deber ser, vuelvo y repito, porque en la práctica a veces no se da, pero es el ideal, es lo que debería ser. Lo que se quisiera, lo deseable, es que se base en prácticas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida, y lo van a ver en la lectura para quienes la realizaron y quienes la realicen posteriormente, es que ahora se van a enfocar las empresas en tratar adecuadamente y de acuerdo al marco jurídico aplicable tanto a los accionistas
como a los empleados, como a los clientes y a la sociedad. Y esto va a permitir, principalmente en el buen trato a los empleados, que los bienes y servicios sean de mejor calidad, lo que va a repercutir de manera beneficiosa en el producto que se entregue a la sociedad, y esto se traduce en el bienestar de estos individuos siempre que se respeten los derechos de los empleados, y de allí la importancia de que la ética, la empresa dentro del marco de la ética empresarial respete las leyes que se determinan en el Estado. Entonces recuerden que la clase pasada vimos que una de las corrientes de la ética nos decía que el comportamiento era ético siempre que se basara en el cumplimiento de las leyes, y que solo en el cumplimiento de las leyes, y recuerdan, no sé si recuerdan que a esto lo llamamos como la clase de observación. De ontología. De ontología, exactamente, sí. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros con la exposición que se está haciendo desde esta lectura fundamental, podemos ver que esta observación de la ética empresarial se hace de manera deontológica, porque se basa, y ya lo vamos a ver, en el cumplimiento de las leyes. También deben tener presente que en la lectura fundamental citan 2 o 3 veces a este autor, que se llama, de apellido Drucker, que expone que el individuo dentro de la empresa está llamado a convertirse en el gestor de valores, es decir, que la empresa, para quienes vale la explicación, la empresa es una persona jurídica, ¿no? Entonces, es una persona jurídica que opera a través de personas naturales. ¿Quiénes son las personas naturales? Las personas naturales somos todas las personas de la raza humana, sin importar el sexo, la estirpe, la raza o la condición, según el Código Civil. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien sí es cierto, la empresa es una persona jurídica, porque el individuo es el que gesta a través de sus valores éticos la ética empresarial, porque las personas jurídicas, que son las empresas y las entidades y las organizaciones, son entes ficticios, pero las actividades son desarrolladas y estas empresas son representadas por personas naturales, y solo las personas naturales tenemos los valores éticos, porque vamos a actuar de acuerdo a nuestra conciencia, a nuestro fuero interno, que también lo vimos la clase pasada, de acuerdo también o permeados por lo que en cada una de las sociedades en las que nos desenvolvemos está siendo aceptado como correcto o como moral. Entonces, por eso, siempre el gestor de los valores éticos dentro de la sociedad y dentro de la empresa va a ser el individuo. Por eso ustedes van a ver en los códigos de integridad que dicen dentro de los valores el respeto, la solidaridad. Son valores que, como empresa, por ejemplo, la solidaridad puede desarrollar una persona jurídica, sí, a través de los individuos, por ejemplo, haciendo campañas sociales, haciendo campañas de benefactores, en el caso del valor de la solidaridad. Pero habrán valores como el respeto que son atribuibles a una persona natural, y que necesariamente el gestor va a ser la persona natural individualmente considerada y no la persona jurídica que constituye la empresa. En esa medida, esa persona jurídica, que está compuesta por todas esas personas naturales, que van a ser los empleados, los accionistas y todos los que participen en la actividad económica, van a ser los guardianes de la conciencia de la sociedad. Es decir, básicamente van a ser el ejemplo para la sociedad de lo que debe ser el comportamiento ético, que siempre, reitero, va a estar permeado, pero en este caso preciso de las empresas va a estar ligado al cumplimiento de las leyes establecidas por el Estado.
el cumplimiento del marco jurídico legal. Este comportamiento ético, este gestionar individual de los valores éticos dentro de la empresa van a ser el factor esencial de la solución del problema. ¿Cuál problema? El de que la empresa antes se enfocaba en las ganancias y eso repercutía en la sociedad. Piensen ustedes en el ejemplo que les di de las empresas mineras a cielo abierto. Estas empresas, pese a que en este momento estamos hablando necesariamente de ética empresarial, no están enfocadas en el desarrollo sostenible, sino en las ganancias. Y ese es un claro ejemplo de cómo repercute en la sociedad. Vemos que esto puede generar no solo problemas ambientales y reducción de recursos naturales o su extinción, como por ejemplo el agua, sino que además puede generar y las ha generado enfermedades, incluso de tipo genético, que tienen consecuencias dentro de comunidades específicas. Nosotros podemos ver que hay empresas por la producción de gases, pueden repercutir en la salud de las personas que viven alrededor, en cáncer de pulmón, en enfermedades infecciosas respiratorias. Entonces, esas empresas, lo que busca la ética empresarial, que es que lo que prime en sus actividades sea incluso pensar en las repercusiones que tienen dentro de la sociedad, por ejemplo, a nivel de salud, y que enfoquen su práctica en los valores éticos. Claramente, por las leyes ambientales de cada estado, por ejemplo, el estado colombiano, y las leyes que rigen la materia en derecho minero, nosotros en Colombia tenemos derecho minero, van a crear el marco jurídico que ellos deben seguir. ¿Para qué? Para que actúen de acuerdo al derecho, así no generen las ganancias esperadas, para que no tenga una repercusión o unas consecuencias no deseadas o negativas dentro de la sociedad. Cuando esto no se cumple por las empresas a mutuo o de manera voluntaria, pues tenemos mecanismos. El caso que les dije es que no me acuerdo si es Anglo Gold, no recuerdo, pero tengo presente que era una empresa que quería hacer una explotación en una vereda que se llama La Colosa, y el pueblo, mediante referendo, dijo no a la explotación minera. ¿Qué quiere decir? Que primó el marco jurídico legal. ¿Cuál marco jurídico legal? La Constitución, que prevé que hay consulta previa a las comunidades cuando se van a hacer este tipo de proyectos. Y se respetó este derecho, que tenía unas repercusiones ambientales importantes. No sé si ustedes recuerdan el caso. Voy a buscar la noticia y se los voy a enviar para los que quieran leerlo. Se los envío junto con la presentación. ¿Esto para qué se los digo? Porque ahora todo el mundo habla de responsabilidad social empresarial y entonces creen que hacer obras benéficas va a menguar los efectos o los impactos de ciertas prácticas que pueden tener repercusiones negativas. Por ejemplo, y más que todo en materia ambiental, se los digo. Y no se trata de esto la responsabilidad social empresarial, como lo vamos a ver más adelante en el módulo. Se trata de actuar de tal forma que en modo alguno se genere consecuencias negativas a la sociedad. Y eso solo se produce en un actuar ético, actuando de manera correcta o conforme a lo que socialmente e individualmente se considera como adecuado. Y en el caso concreto de las empresas, actuando conforme a lo que indica la ley, o sea, de manera deontológica. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta?
Esto que tenemos establecido aquí en esta diapositiva, que es el actuar transparente con los demás actores sociales, es precisamente lo que les estaba exponiendo ahorita. No es solamente hacer ciertas actos benéficos o hacer ciertas actividades que muestren que estoy actuando de manera ética o que traten de menguar lo que realmente estoy haciendo, sino actuar de manera transparente. Es decir, todo mi actuar, toda mi actividad, incluso económica, tiene que ser transparente con los demás actores, por ejemplo, los miembros de la comunidad en la que voy a repercutir, en el uso de los recursos naturales. Por eso siempre hacen tanto énfasis en que el desarrollo de la actividad de la empresa debe ser sustentable y sostenible, es decir, que posteriormente no vaya a generar o a degenerar en un impacto negativo dentro de la sociedad. Entonces, la organización, la empresa como persona jurídica, que es conformada por cada una de las personas naturales que cumplen su labor allí, debe estar basada en la responsabilidad, y esto solo se logra a través de la aplicación de valores éticos, que reitero y soy enfática en ello, van a estar determinados de acuerdo a mis creencias, a la sociedad en la que me encuentre, pero aquí nos vamos a basar principalmente, o va a estar determinado mi actuar ético como empresa en la medida en que yo esté cumpliendo con el marco jurídico aplicable o determinado previamente por el Estado. De esta manera, entonces, ¿qué beneficios vamos a tener como empresa si actuamos pensando de manera responsable y entendiendo que podemos causar consecuencias negativas a terceros, o lo que ustedes han escuchado como los daños colaterales? Vamos a tener mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque no vamos a estar necesitando defendernos en procesos jurídicos que pongan terceros afectados, gastando tiempo que vamos a invertir si no tuviéramos estos problemas en el desarrollo de la empresa. Adicionalmente, todos saben que cuando hay demandas por perjuicios a terceros, si estos terceros perjudicados demuestran que en efecto se presentó este daño jurídico, las empresas tienen que responder económicamente a través de indemnizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener más ganancias y que las ganancias que tenga no las voy a tener que invertir en indemnizaciones. Y adicionalmente, a través del comportamiento ético, es decir, dentro del marco jurídico aplicable, dentro de cada una de las empresas con base en la legislación correspondiente, de acuerdo al país en el que esté, voy a reducir la probabilidad de comisión de delitos. Habrá quienes de manera individual los cometan. No quiere decir que nunca se vayan a cometer, porque vemos dentro de las entidades del Estado que hay un marco jurídico riguroso. Piensen ustedes en las entidades públicas. Todos los empleados públicos tienen un deber de cumplir con lo establecido en el Código Único Disciplinario, que tiene un andamiaje de cuáles son los deberes y cuáles son las prohibiciones y cuáles son las sanciones si se incumplen esos deberes o si se incurre en una de las prohibiciones. No obstante, vemos que se cometen delitos a través de las entidades del Estado, delitos como el peculado por apropiación, delitos de corrupción, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que existen marcos jurídicos y que el deber ser, es decir, lo deseable, que es una de las características de la ética, no es garantía de que no se cometan delitos al interior de las entidades o se perjudiquen a terceros con ciertas acciones de la empresa considerada como persona jurídica, sino que se va a reducir la probabilidad de la comisión de los mismos, porque no solamente el marco jurídico dice cómo actuar, sino que además dice qué me pasa
sino actúo conforme a las normas, no solo como persona natural, sino como persona jurídica, es decir, como empresa. Entonces, recuerde cuáles son los beneficios. No voy a invertir tiempo contestando demandas judiciales por daños a terceros. No voy a tener que invertir dinero pagando indemnizaciones y voy a reducir la probabilidad de comisión de delitos, que para quienes estudian administración de empresas o algún tipo de administración van a saber que esta probabilidad de comisión de delitos o estas demandas reducen todo el tema de riesgo reputacional. Es decir, no voy a tener una mala reputación frente a terceros, que eso también es muy importante para las empresas. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, como les decía, entonces la empresa o la ética empresarial, como nos lo expone la lectura fundamental y de acuerdo a cómo está establecido aquí en Colombia, que es nuestro campo de acción, debe respetar el marco jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un campo de observación o una clase de observación, como lo vimos la clase pasada y como bien lo dijo una compañera de ustedes, deontológico. ¿Qué quiere decir? Que debe respetar el marco jurídico. No solo el marco jurídico laboral, tiene que respetar las leyes laborales, tributarias, mineras, ambientales, todas las que regulan las actividades que tiene la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que para la empresa lo más importante o lo deseable es que ya no sea la competencia y las ganancias, sino el bienestar y la favorabilidad de la sociedad, favorecer su desarrollo. Y esto da lugar a códigos de comportamiento que en la práctica vemos traducidos principalmente en lo que en las empresas conocemos como códigos de integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas que incumplan tendrán las sanciones que imponga el Estado a través de las leyes por la no observancia de las normas que deben regir el actuar de estas empresas o estas compañías. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes, claramente eso fue tema en el fin de semana pasado, lo que pasó con el evento que iba a haber en Ibagué, que la superintendencia suspendió porque se estaban cambiando los términos de lo que se le iba a ofrecer o los artistas que iban a estar en este evento sin avisarle previamente a las personas que habían comprado las boletas. Este es un claro caso de cómo debe intervenir el Estado, por ejemplo, en este caso a través de las superintendencias, en el caso de que las empresas no cumplan con lo establecido en el marco jurídico aplicable. Allí, pregúntense ustedes si había un comportamiento ético o había ética empresarial de las personas que estaban dando este evento o estaban, que eran los empresarios que estaban ofreciendo este evento. ¿Hubo un comportamiento ético? Claramente no, porque si lo hubiera habido, con anterioridad hubieran comunicado a las personas, en este caso los clientes, que habían comprado las boletas para asistir, cuáles eran los cambios previamente y les hubieran dado las razones de esos cambios y no hubieran sido cambios ocultos que afortunadamente la superintendencia se dio cuenta y canceló el evento. De no ser así, eso hubiera generado una revuelta incluso en el caso que se hubiera dado el evento, si las personas hubieran llegado y se hubieran dado cuenta que los términos habían cambiado completamente. Este es un claro ejemplo de un comportamiento que no es ético por parte de los organizadores del evento. ¿Cómo intervino el Estado? A través de la superintendencia, porque le dijo, usted no está cumpliendo con lo que había pactado inicialmente. ¿Y cuál es la sanción? Se cancela el evento y van a tener que reintegrar el dinero a las personas. ¿Esto se hubiera podido evitar? Sí, si se hubiera tenido un comportamiento de acuerdo a la ley y se hubiera comunicado cuáles eran los cambios que habían surgido o ellos mismos lo hubieran cancelado y hubieran previsto otra fecha y hubieran solucionado el problema con los artistas que se iban a presentar.
También pasa en los casos de publicidad engañosa. El Estado interviene. ¿Hay un comportamiento ético de las empresas? No, porque le dicen o le ofrecen o le prometen a los clientes, a las personas, a la sociedad, ciertos resultados que saben completamente que no van a tener. Si no estoy mal, dentro de las empresas sancionadas está Cicatecure, que promete resultados milagrosos, y la superintendencia le dijo, eso es publicidad engañosa, y también ha impuesto sanciones. ¿En pro de quién? De las personas que pueden verse afectadas. ¿Quiénes? Los miembros de la sociedad, que son los clientes de ese producto concretamente. Tuvieron un comportamiento ético, es decir, conforme a las leyes que dicen no hay publicidad engañosa, no. ¿Y cómo responde el Estado? A través de sanciones dentro de las competencias de inspección y vigilancia de las superintendencias. Entonces, en suma, el actuar de las empresas siempre va a ser de manera ética si se rige y observa y cumple las leyes establecidas en el Estado, el marco jurídico en materia laboral, en materia mercantil, en materia tributaria, minera, ambiental, etc. Y en el caso de que esto no se cumpla, el Estado puede intervenir de manera oficiosa, como lo hizo a través de la inspección y vigilancia de la superintendencia en el evento que se canceló el fin de semana pasado en Ibagué, o puede hacerse a través o de oficio o a petición de parte cuando se interpone en demanda por perjuicios causados y se pide una indemnización. ¿Se puede evitar? Sí, y no voy a tener pérdidas económicas siempre que cumpla con el marco jurídico establecido, que es lo que me garantiza que yo estoy actuando a través de los principios éticos, que en suma es lo que se conoce como ética empresarial. Más allá de que yo haga ciertas obras o ciertas acciones, esto no es ética empresarial, ni esto es lo que se llama responsabilidad social empresarial. Estas obras no tienen nada que ver con ello, aunque en la práctica así lo hagan las empresas. Lo que determina mi actuar ético como empresa es la observancia de las leyes del Estado. Entonces, eso es lo que tienen que tener presente cuando se hable de ética empresarial. Entonces, ahí pueden tener otro tema para el texto expositivo, que sería, por ejemplo, cómo si una empresa determinada actúa de manera ética o no, o de acuerdo a la ética empresarial, observando las leyes del Estado. Pueden tener cualquier caso que haya sido así resonado y pueden hacer un análisis del mismo perfectamente. Por ejemplo, en el caso que les cuento de que todos conocimos, no solo se vieron afectados los proveedores y los empresarios, los emprendedores que habían comprado sus espacios para este evento, sino que hubo disturbios incluso aquí en Bogotá, en Chapinero, de las personas que estaban inconformes con la medida y con la cancelación intempestiva del evento. Entonces, sí hay repercusiones si no se actúa de manera responsable y con ética empresarial. Y el claro ejemplo es lo que pasó el fin de semana pasado. Exactamente. ¿Hubo daños a terceros? Sí, hubo personas que realizaron una inversión, venían de otras partes, tenían tiquetes comprados, venían de otras ciudades, etcétera. Hubo empresarios que se quedaron con las cosas. Me dio el Estado, sí, pero eso no quiere decir que no se haya actuado de una manera incorrecta o no conforme a derecho y por tanto un comportamiento no ético de acuerdo a la observación deontológica de la ética por parte de esta empresa concretamente. Les voy a enviar la presentación, ya con esto finalizamos, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Les envío la presentación y les voy a enviar un artículo, un enlace con el artículo de lo que pasó en este corregimiento de esta vereda de Cundinamarca que se llama La Colosa, que es en Cajamarca, Tolima, con esta empresa de minería que ya estaba en etapa de exploración y
que claramente es otra muestra de que no hay responsabilidad empresarial en este tema, o no hay ética empresarial, y que se frenó gracias a un instrumento jurídico consultándole al pueblo si estaba de acuerdo o no con que se realizara ese proyecto en su territorio. Rubén Darío tiene la mano levantada, sí lo escucho. No me escuchan. Ya estoy escuchando, señor. El audio otra vez, no sé qué pasa, si es el mío. Voy a apagar el micrófono y voy a ver si puedo escuchar por el altavoz. Bueno, intentemos ahí a ver si ya puedo escuchar bien con el altavoz, por favor. Ahí me están escuchando mejor. No logro escuchar a Rubén Darío. No sé qué problema tengo con el audio. Al conectarme también tuve un problema. Entonces, si Rubén pudiera escribirme lo que quiere preguntarme o el aporte que quiera hacer, le agradezco. María Fernanda, mientras Rubén nos termina de escribir, creo que ya terminó. Que tiene problemas con el micrófono, pero si quiere nos cuenta si es entiendo que es respecto a la entrega, que es la misma pregunta que tiene María Fernanda. Entonces, les conté la semana pasada, vamos a estar haciendo la entrega en la 4ª semana. Concretamente les voy a decir a partir de cuándo está disponible para que tengan presente la fecha. Pueden empezar a cargar la primera entrega a partir del 2 de abril y tienen hasta el 5 para cargarla. ¿En qué consiste la entrega? La semana pasada y esta vimos, y no sé si alcanzamos a ver otra clase de la semana entrante, el 30 sí alcanzamos, el próximo miércoles vemos otro tema, y de cualquiera de los temas que hemos visto en estas 3 semanas, incluyendo la próxima, van a hacer un texto expositivo, es decir, un ensayo. Pueden hacerlo en grupo o de manera individual. Les dije, si mal no recuerdo, que máximo 3 personas, porque es un ensayo y es complicado, o habrá a quienes les resulte fácil, pero no creo que sea muy fácil concertar un escrito entre más de 3 personas. Que van a exponer cualquiera de los temas, el que prefiera, el que quiera decir no el relativismo ético, el que quiera decir que la observación de la ética de manera deontológica, o el utilitarismo, el estoicismo, lo que vimos la clase pasada, o la diferencia entre la ética y la moral, o cómo se relacionan la ética y la moral, o el que quiera tomar un tema de un caso de un comportamiento y argumentar por qué sí se actuó de acuerdo a la ética empresarial o por qué no puede hacerlo.
Y este texto va a tener que tener, valga la redundancia, 5 fuentes bibliográficas. Es decir, yo voy a hacer el texto expositivo teniendo como fuente 5 autores, 5 revistas, 5 artículos de revisión temática, 5 artículos científicos, etcétera, que voy a citar dentro del texto y que voy a poner como referencias de los autores que cité. El escrito es de mínimo 3 hojas, perdón, y va a ser como un ensayo. Van a responder una pregunta, bien sea de manera explícita o implícita. Piensen ustedes, entonces, si toman el caso, digamos, de la colosa, entonces van a decir, pueden preguntar si en el caso concreto de la colosa con la empresa Anglo Gold hubo o la empresa estaba actuando de una manera ética de acuerdo a la responsabilidad que tiene frente a la sociedad de encaminarse no de acuerdo a la explotación, a las ganancias, etcétera, sino de acuerdo o de cara a el beneficio de la sociedad y de los individuos que hacen parte de la empresa. Lo pueden hacer de manera explícita, es decir, tal cual esa es la pregunta, y en el texto la idea es que ustedes respondan a esa pregunta que se hace. Sí, parten de una pregunta que pueden hacer de manera explícita, tal cual, entonces en este texto contestaremos tal pregunta o intentaremos, o el objetivo es contestar este interrogante, o de manera implícita, es decir, lo dejan saber en los primeros párrafos de qué se trata o cuál es el objetivo de el texto expositivo que quieren responder, como ustedes les quede mejor, porque yo sé que para todos no es fácil sentarnos a escribir. Entonces, de eso se trata, ¿no? Respetemos las reglas de la que establece la institución en la cual estamos sujetos ustedes y yo, que es que vamos a hacerlo de mínimo 3 páginas y vamos a tener 5 autores. De acuerdo al tema, asimismo los van a buscar. Yo les conté que podíamos buscar, pueden googlear el tema y poner aparte Redalyc, que es una buena fuente de información donde podemos encontrar varios textos. Es un sistema de información científica. Les voy a escribir Redalyc, entonces pueden poner, por ejemplo, ética empresarial. Les voy a poner un ejemplo aquí. Lo pueden googlear así, ética empresarial, Redalyc, y ustedes van a ver que les va a salir todo lo concerniente o todo lo que tenga este sistema de información científica, que son fuentes confiables, y les reitero, no vayan a citar Wikipedia, ni el Rincón del Vago, ni blogs, no. Fuentes confiables, como por ejemplo esta que les digo, Redalyc. Hay otra que se llama, ya les voy a escribir también, Cielo, y entonces pueden hacer lo mismo, googlear el tema y poner acto seguido Cielo, Redalyc, etcétera, y pueden encontrar artículos que son fuentes confiables y son artículos de revisión temática sencillos en los cuales ustedes pueden usar como fuentes de información. Concretamente necesitan 5 fuentes. Entonces ahí les dejo en el chat más o menos cómo podría ser. Entonces recuerden, Redalyc y Cielo son unas de las bases de artículos de revisión científica, fuentes confiables. Recuerden que deben usar normas APA. No sé si ustedes ya las han manejado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que citen dentro del texto, todos los autores que citen dentro del texto deben estar en la lista de referencias. Y todo lo que está en la lista de referencias debe estar citado dentro del texto. Eso quiere decir. Lina Marcela, se habilita a partir del 2 de abril y se deshabilita a partir del 5 de abril a las 23:55 horas, o sea, faltando 5 para las 12 de la noche del 5 de abril. Hasta ese día tienen plazo. Si por alguna razón extrema y justificada no pueden subir el trabajo a la plataforma,
me lo envían por correo electrónico, solo si no pueden por alguna causa que se puede dar el caso. Si lo trabajan en grupo, solo lo sube una persona del grupo a la plataforma y pues me regalan una portada para saber quiénes fueron los que realizaron el trabajo. En eso se basa la primera entrega, que les digo, es muy sencilla, es hacer un ensayo. Y es más sencillo si se parte de una pregunta a la que van a intentar ustedes dar respuesta de acuerdo a las fuentes de información que tengan según el tema escogido dentro del texto. Eso es lo que van a hacer. Sí, serían 4 páginas con la portada. Sí, señor. ¿Tienen alguna otra pregunta? El tema de la asistencia a los encuentros sincrónicos, es decir, si tiene alguna relevancia en la calificación de las entregas. Rubén Darío. A los encuentros sincrónicos lo ideal es que asistan porque muchos de ustedes por tiempo o por la razón que sea no realizan las lecturas fundamentales, entonces les queda mucho más fácil. O si las realizan hay cosas que no pueden comprender y esto los ponemos en los encuentros sincrónicos. Los encuentros sincrónicos quedan grabados y disponibles en la plataforma para los que no puedan asistir. No tengo problemas si no asisten. No hay ningún inconveniente. Lo ideal sería que asistieran, pues, para que absuelvan las dudas y porque generalmente hay cosas que yo cuento, por ejemplo, las entregas y después me escriben cómo hago la entrega, etcétera, y ya se ha expuesto y no es lo mismo la palabra hablada que la escrita, entonces no se entiende igual. Entonces, la recomendación es que asistan, pero no tienen que hacer igual. Los que no pueden asistir también tienen acceso a la grabación del encuentro sincrónico. Lady, bueno, realmente lo que yo hago es que entro, cargo la presentación y se envía una invitación a todos, pero entonces como hay personas que no sé si no les llega la invitación, lo que voy a hacer es que como siempre inicio antes, cargo la presentación unos 20 minutos antes, les envío el link por correo electrónico, si les parece bien. Laura Daniela, no entiendo tema de asistencia a la conferencia de hoy, profe, no entiendo a qué hace referencia. Nathaniel, si quieren pueden hacerlo, sí, así separado, introducción, objetivos y conclusión, si les queda más fácil redactarlo así. Habrá unos que no tienen que poner títulos, sino que inician con un párrafo que es el introductorio, hacen como el cuerpo, que es como el desarrollo del tema, y concluyen. También lo pueden hacer así, como les quede más fácil realizar la exposición del tema, porque sé y entiendo que para todos no es fácil escribir. Entonces, Nathaniel, ¿cómo les quede más sencillo desarrollar la idea o la exposición del tema? Si lo quieren hacer con primero introducción, objetivos específicos y cerrar con conclusión, así separado, pueden hacerlo. Si no, para quienes se les facilite más, lo pueden desarrollar cada uno de estos pasos dentro del texto sin ponerle un título específico.
como les quede más fácil hacer la exposición. No, yo no les voy a hacer firmar asistencia, no lo voy a hacer. Es dispositivo que ustedes estén en los encuentros sincrónicos, es lo deseable que lo hagan, principalmente por ustedes, pero habrá personas a las que se les cruza la clase, que no pueden, no tienen disposición por algún tema, entonces pueden mirar la grabación, reitero, no lo tengo en cuenta. Si es de su interés, pueden ingresar a los encuentros sincrónicos que van a seguir siendo todos los miércoles a las 7 de la noche. Y pues para quienes no puedan, por alguna causa, pues tienen el acceso a la grabación. Entonces, yo no manejo una firma de asistencia a los encuentros sincrónicos, de ninguna manera. Rubén Darío, la verdad es que no sé, me tocaría consultarlo con la coordinación porque pues el medio oficial es la plataforma, ¿no? Y a través de, allí es que quedan grabados, sin embargo, déjenme yo lo consulto y si es viable yo les comunico por correo electrónico. Pero en este momento no le puedo decir sí o no, porque pues yo también debo ceñirme a lo que la universidad determine y el medio que ellos disponen es a través de la plataforma. Pero voy a consultar y les cuento. Si me dicen que sí se puede, pues les cuento por correo y lo haríamos por Teams. Si todos están de acuerdo, también les pregunto a través de un formato por Drive o algo así. Voy a hacer la consulta. ¿Tienen alguna otra pregunta ya para terminar? Lady, a través de correo electrónico también me pueden dejar un mensaje por el chat. Ambas cosas las reviso diario y procuro contestar el mismo día que me hacen la consulta. Entonces, estoy pendiente por ambos medios, por correo electrónico y por el chat del módulo. Bueno, si no tienen más preguntas, damos por finalizada la sesión de hoy. Les envío entonces para que quienes quieran consultar el caso que les conté de la colosa, les voy a enviar un link donde ustedes pueden ver más o menos cómo se desarrolló el caso y cuáles eran las repercusiones que tenían. Y les envío la presentación. Entonces, que tengan feliz noche y nos vemos la semana entrante y cualquier duda que tengan me escriben.